Buenas tardes, vamos a continuar con este curso de Revit Estructuras. En este caso vamos al capítulo 3 que dice iniciando un proyecto estructural, para lo cual deben haber concluido el capítulo 2 y el capítulo 1. En el capítulo 2 hemos visto lo que son las herramientas de boceto y ahora vamos a empezar un proyecto estructural. ¿Qué es lo que tenemos en este proyecto? Digamos, en este capítulo. Hay que entender que si analizamos el flujo de trabajo de un proyecto, las estructuras por lo general vienen después de un proyecto arquitectónico. En un flujo de trabajo BIM, nosotros deberíamos de comenzar desde un proyecto arquitectura, es decir, un modelo RBT de arquitectura. En un flujo de trabajo tradicional, de repente comenzamos desde los planos de estructuras, es decir, cuando nosotros modelamos solamente respecto del plano de estructuras, ¿no? El comienzo del proyecto va a ser distinto. En la etapa del estado en el que estamos actualmente en nuestro país, es muy difícil que encontremos un arquitecto que use Revit y mucho peor un proyecto que tenga arquitectura en Revit. Pasa, pero lo más usual va a ser que te den un plano y te digan modélalo. Entonces tenemos que iniciar o tomar como referencia de repente un archivo en CAD o un modelo en Revit de arquitectura, ¿no? Al cual vamos a estructurar, ya sea en nuestro caso el modelado o la labor de diseño estructural. Porque esa base de información de la arquitectura o del plano es con lo que vamos a realizar nuestro proyecto. En Revit nosotros podemos insertar dibujos, CAD, modelos en Revit para copiar y tenerlo como referencia, ¿no? ¿Qué objetivos vamos a tener durante este capítulo? Lo primero es importar y vincular archivos de CAD, eso es todo este primer video, para utilizarlos como base para el desarrollo de un diseño. Luego vamos a vincular modelos de Revit, porque como ya les hemos dicho, podemos empezar desde un CAD o desde un Revit. Luego vamos a añadir niveles para definir las alturas de pisos y otras referencias verticales y vamos a analizar el flujo de trabajo, las diferencias de niveles. Luego vamos a hacer el copieo y monitoreo de elementos de Revit. En el caso de que iniciemos desde un proyecto de arquitectura, vamos a necesitar copiar y monitorear estos elementos. Esto lo vamos a ver en la parte 3 de este capítulo. Y vamos a ejecutar revisiones de coordinación para identificar cambios en el modelo. Eso es lo que vamos a hacer al finalizar este capítulo. Es decir, estamos haciendo en este capítulo la parte del flujo de trabajo, porque nosotros no podemos iniciar desordenadamente, es decir, no podemos iniciar de una manera en la que no tengamos en consideración las demás especialidades. BIM nos define eso, ¿no? De que ya no estamos trabajando aisladamente, estamos trabajando con otras personas dentro de un grupo de trabajo y tenemos que entender que toda labor que nosotros tengamos debe de ser coordinada para que la información pase entre los diferentes escaños, stakeholders del proyecto. Entonces empezamos con el primer tema, que es la vinculación e importación de archivos de CAD. Vamos a tener referencias desde un archivo CAD, que es un archivo 2D. Importar archivos CAD. Los archivos CAD pueden ser vinculados e importados. Son dos cosas distintas. Vincular e importar. Muy parecidas, claro que sí, pero distintas a final de cuentas. En un proyecto estructural en Revit. Muchos proyectos empiezan en 2D y en lugar de dibujar toda esa información podemos importar archivos CAD para tomarlos como base. Sí, ya hemos dicho eso. ¿Qué archivos podemos tomar como referencias? Podemos tomar archivos DWG, DXF, que son de AutoCAD, DNG o JPG, que son imágenes, archivos SAT, que nos vienen desde Fusion, desde archivos compatibles, archivos de SketchUp, y todos estos podemos servirnos como referencias. Como ya hemos dicho, esa referencia puede ser referencia estructural o referencia arquitectónica. Y ahora hablemos de esas dos diferencias, vincular versus importar. En realidad son dos cosas similares. Un archivo vinculado forma parte del proyecto, pero todavía está conectado al archivo original. Un archivo importado forma parte del proyecto, pero no está conectado al archivo original. ¿Qué diferencia hay? En un archivo vinculado se van a actualizar los cambios. Por ejemplo, nosotros podemos vincular un modelo de Revit Arquitectura, que es nuestra arquitectura del proyecto. Acuérdense que cualquier proyecto tiene arquitectura, estructuras, instalaciones. Y si nosotros sabemos que esa arquitectura va a cambiar, obviamente queremos que nuestras estructuras también se modifiquen de acuerdo a esos cambios. Entonces lo que tenemos que hacer es vincularlo. En el caso de un
de un archivo en Revit solo se puede vincular. En el caso de un archivo en CAD, se puede vincular y se puede importar. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el archivo vinculado se va a poder actualizar, se actualiza automáticamente. Si el archivo original cambia, el archivo, la referencia en el vínculo y en la visualización en el archivo de estructuras va a cambiar. Lo vamos a ver, no se preocupen. Y la parte de los importados es estática. Y además los archivos importados suman peso al archivo final en Revit. Cómo vincular o importar archivos en CAD es bastante similar. Nos vamos a la pestaña que dice insertar. Tenemos que saber dónde está el archivo. Y vamos a ver, ¿no? Necesitamos una vista 2D o una vista 3D dependiendo del archivo. En la ficha insertar tenemos la ficha que dice insert y luego tenemos vincular, que en inglés es link. Recuerden que a todo le vamos a poner ese tipo de traducciones porque los exámenes de certificación que pueden ustedes dar de la CU y de la CP están en inglés. Y vincular CAD, que sería link CAD. En insertar tenemos import o import CAD en inglés en esta pestaña insertar. Pero dense cuenta que tenemos otras formas de importar archivos, ¿no? Ahí dice vincular IFC, que como ya hemos visto en BIM Fundamentals, acuérdense, es uno de los archivos principales de estos tiempos para poder interoperabilizar con otras plataformas que no sean Revit. Podemos usar marcas DWF y, bueno, archivos XML, demasiadas otras formas, ¿no? Nubes de puntos, que también está muy de moda. ¿Cómo vinculamos un archivo en CAD? Seguidamente nos aparecerá el cuadro, ¿no? Este cuadro en el cual vamos a vincular un formato en CAD y tiene muchas opciones que son las que vamos a revisar justo ahora. Para eso me voy a ir al Revit. En Revit, donde ya les dije, es en insertar. La cinta tiene varias opciones para importar archivos, como dice vincular Revit, importar CAD, vincular CAD, vincular IFC. En este caso solo vamos a usar vincular CAD e importar CAD, es lo propio de este capítulo. Para lo cual yo me voy a donde dice vincular CAD y le hago un clic. Una vez que le hago clic me sale esa pestaña. Yo tengo que tener un archivo CAD de referencia. En este caso voy a usar el archivo CAD de referencia de las prácticas de este tema, que se llama Syracuse, el primer piso de las suites de Syracuse. Sí, es un hotel, si no me equivoco. Entonces, es una ventana típica de Microsoft en la que te dice cómo buscar. Aquí yo voy a poder buscar la carpeta en la que yo voy a buscar mis elementos. En este caso es en mi red, donde dice Innova Training, ahí dice 0301. Ahí está mi archivo, me dice qué tipo es, me dice su tamaño. Acá tengo varios botones, ¿no? Que dice regresar a la última carpeta, subir una carpeta, suprimir, crear una carpeta, diferentes tipos de vistas. Acá tengo una previsualización del archivo, una vista previa. Acá tengo varios elementos rápidos, ¿no? Documentos, historial, escritorio, ¿sí? Donde yo puedo buscar mis elementos que voy a vincular. Luego acá abajo dice nombre del archivo. En nombre del archivo yo ya tengo el nombre que yo tengo, ¿no? Del archivo y el tipo de archivo que puedo importar. En este caso solo es DWG, pero como ustedes pueden ver, puedo importar un DXF, un DGN, un SAT, un SketchUp, que son todos los archivos que se pueden importar. En este caso me importa el DWG. Y ahora sí vámonos a las funciones que son mucho más importantes. Colores. Ustedes saben que en CAD nosotros dibujamos con muchos colores, ¿no? Amarillo, verde, blanco, etcétera, etcétera. Y acá yo le puedo decir que yo quiero que mantenga los colores, que los invierta en la escala de colores de AutoCAD, los invierta, ¿no? Un amarillo por un morado, etcétera, etcétera. O que los ponga en blanco y negro. Por lo general yo prefiero mantener los cursos, los colores, y creo que es una buena práctica para que si abrimos el CAD a un costado podamos ubicarnos de acuerdo al color de las líneas. Recuerden que dentro de las buenas prácticas del modelado y de lo que es el flujo de trabajo con BIM es tener dos pantallas para tener bien Revit y Navisworks o Revit y AutoCAD. Luego vamos a la siguiente parte que dice capas y niveles, o en inglés layers, ¿no? Levels, layers. Y acá nos dice qué capas y niveles vamos a importar de este archivo. Todas,
solo las visibles o especificar. Si yo le hago clic en especificar, me va a salir un cuadro donde yo voy a ver qué capas voy a poder importar y qué capas no. En este caso le voy a dar a todo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que tener limpio nuestro archivo previamente. Obviamente, muchas veces en los archivos de CAD tenemos varias plantas en un solo archivo. Un trabajo previo es solamente limitar la primera planta, la segunda planta en cada archivo y tener un archivo, un punto de referencia. Lo vamos a ver mucho más adelante para que ustedes lo tengan claro. Las unidades de importación son muy importantes. Las unidades, ustedes saben que en AutoCAD y en Revit respetamos las unidades. Aquí hay una opción que dice autodetectar. También tenemos pies, metros, pulgadas, milímetros, ¿no? A veces no lo hace muy bien y tenemos que definir que son metros. Claro que depende de qué unidades se han usado en el AutoCAD. Luego acá hay una opción que dice qué posición y esto es vital y muy importante. Nosotros en Revit tenemos un punto de origen, igual que en el AutoCAD que tenemos un punto de origen que es el 00, 000, porque tenemos tres cotas, ¿no? Aquí la posición por defecto es origen. Origen también puede ser centro a centro de los archivos, el centro del Revit con el centro del archivo, el origen con el origen, por coordenadas compartidas, manualmente. Por lo general lo único que usamos es origen a origen. ¿Por qué? Porque así podemos coordinar las diferentes especialidades. Van a ver esto en un curso de Navisworks, se van a entender muy bien por qué coordinar con origen a origen o por coordenadas compartidas. Por el momento, fijémonos en origen y también en centro a centro. Lo voy a importar de ambas maneras. ¿Y en qué nivel lo voy a colocar? En este caso en el nivel 1. ¿Por qué? Porque tengo abierto mi plano de planta del nivel 1. Luego acá dice orientación de vista, que yo lo mantengo presionado, lo mantengo con el check. Corregir líneas ligeramente fuera del eje. Eso pasa, ¿no? A veces las líneas en AutoCAD no están alineadas, ¿no? Para cerrar un alineamiento forzamos alguna línea y acá dice que las corrija, ¿no? Las corrige. Y acá hay un botón muy importante que dice solo vista actual. Es para que el archivo solamente sea visible en la vista actual. ¿Por qué? Porque si no va a aparecer en el 3D, va a aparecer en otras vistas, en los planos, en los cortes. Y yo prefiero que solo aparezca en la vista actual porque es en la vista en la que voy a trabajar el primer piso. ¿Sí? Y acá tengo más herramientas, ¿no? Que dice añadir a la carpeta, agregar a favoritos, ¿no? Yo puedo añadir esta carpeta a favoritos y va a salir aquí, en mi cuadro, ¿no? Por ejemplo, yo le hago clic y va a aparecer, bueno, no, ¿dónde está? Agregar a favoritos, elementos seleccionados a favoritos y van a aparecer en mis favoritos del escritorio. Bueno, vamos a darle con estas características, le voy a dar a abrir. Y si se dan cuenta, ha abierto mi archivo. Este archivo es un archivo de planta donde tengo muros, tengo el facers, tengo puertas, tengo muros, tengo grillas, es decir, rejillas, tengo ventanas, puertas, es una planta típica. Ahora vamos a ver justamente esa función y diferenciarla, que es la función de origen a origen o centro a centro. Para lo cual yo voy a visualizar mi centro de Revit, ¿no? Me voy a VG, ¿sí? Bueno, en realidad me voy a las opciones de visualización que están aquí en gestionar, en vista. En vista acá dice visibilidad gráficos, VG, le hago clic. Y aquí yo voy a buscar un elemento de arquitectura, para eso tienen que tener seleccionado este check en lista de filtros que dice arquitectura, y buscamos la categoría que se llama emplazamiento. Está aquí, la voy a desplegar, y acá hay una opción que dice punto base del proyecto y punto de reconocimiento. Les estamos enseñando esto porque nosotros queremos que ustedes no modelen por modelar, sino que tengan los criterios suficientes para que luego puedan integrarse con una arquitectura, con la estructura, con una instalación y sobre todo con la gestión que se hace en Navisworks. Al prender yo estos botones, estos puntos van a visualizar mi punto base del proyecto, que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo abriera el AutoCAD, el 00 de mi AutoCAD estaría en ese punto. Lo voy a eliminar para tener la otra opción. Voy a mantener el centro puesto.
Para poder eliminarlo yo tengo que desbloquearlo. Recuerden que hemos visto cómo se desbloqueaba, le hacemos un clic encima y recién entonces lo voy a poder borrar. Voy a volver a vincular el archivo en CAD, en insertar, me voy a vincular CAD y en vincular selecciono nuevamente el archivo y lo que voy a cambiar es la posición. Le digo que vaya de centro a centro y le doy a abrir. Si se dan cuenta, ha cambiado la posición relativa. Ese punto de origen es muy importante. Cuando ustedes lleven el archivo a otros archivos de Navisworks, o imagínense que sea un archivo en el que tienen, por ejemplo, 2 o 3 torres distintas, van a tener que usar estas dos coordenadas, el punto base y el punto de reconocimiento. Entonces es muy importante ponerlo origen a origen para que nosotros tengamos una referencia adecuada. Lo voy a eliminar y la manera correcta, ya les dije, es vincular CAD y decirle que lo ponga origen a origen. Y le doy a abrir. El origen en este caso está definido en ese punto. De repente es una buena práctica que el origen esté entre las intersecciones del eje 1 y el eje A, ¿no? Por ejemplo aquí. Eso es algo que yo suelo hacer. Pero también depende mucho del proyecto, ¿no? Si ustedes van a empezar desde planos y esos planos, por ejemplo, tienen rejillas distintas, no va a servir, ¿no? Entonces ahí sí dependería de tener un muro que se repita en instalaciones, estructuras y arquitectura. Ya es muy importante verlo. Pero en Revit hay que aprender cómo importarlo. ¿Qué más? Vamos a regresar a las diapositivas. Ya hemos visto esta parte. Solo vista actual, qué colores, las capas, las unidades de importación, corregir líneas. Si las líneas de un archivo CAD están fuera del eje, menos se endereza, selecciona en forma predeterminada. La posición, origen, manual, etcétera, etcétera. Colocar en el nivel 1. Acá hay una observación, ¿no? Cuando se coloca en archivo automático origen, el archivo se fija y no se puede mover. Es decir, aparece ese pin que ya hemos realizado. Para desactivarlo hay que hacerle un clic, ¿no? Configuración de un archivo importado para que se vea tramado. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo tengo este archivo y yo voy a hacer un muro al costado, recuerden que con W hago un muro. Estoy en una planta, así que se va a ver únicamente un archivo así. Y si se han dado cuenta, mis unidades están bastante mal. ¿Qué es lo que pasa? Y es algo que, bueno, no me había dado cuenta. Vamos a hacerlo. Vamos a medir. Acá tengo una referencia de aquí hasta aquí. Y si lo mido, se dan cuenta que mide 208 metros. Obviamente, importarlo en metros no era lo adecuado. Entonces lo voy a borrar. Lo desbloqueo. Lo elimino. Elimino el otro muro. Y le voy a decir que lo coloque de nuevo, ¿no? Vincular CAD. Vinculo el mismo CAD. Origen está bien. Pero ya no le digo que la unidad sea metros, sino que lo autodetecte, por ejemplo. Y le doy a abrir. Y ahora sí, mi punto de referencia está ahí. Voy a medir mi muro, a un muro que sea en realidad de un tamaño normal, ¿no? 5 metros, punto 36. ¿Sí? A veces cometemos esos errores, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo no tenía una idea de las medidas que teníamos. Pero con acotar lo podemos tener rápidamente. Suprimo la cota. No se preocupen, vamos a acotar en otro capítulo con toda la paciencia del caso. Pero pueden ir explorando las funciones, van a ver que es bastante intuitivo. Lo que nosotros hacemos en este curso no es darle lo intuitivo, solamente vamos a darles todo lo que podamos darles durante el curso de Revit Estructuras. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un muro estructural, me voy a estructura, le hago clic en muro y hago un punto inicial y un punto final. Bueno, en este caso esta plantilla de visualización no me permite verlo. Le voy a decir que vea estructuras. Voy a volver a hacer el muro. Lo defino por altura hasta el nivel 2 y hago un clic aquí y otro clic allá. Y ahí tengo un muro. Y si se dan cuenta, de repente yo puedo confundir. Imagínense que las líneas fueran negras. Yo podría confundir estas líneas si no me doy cuenta de si una es CAD o el otro es Revit, etcétera, etcétera. Entonces para eso nos vamos a las diapositivas y en las diapositivas tenemos una configuración que se llama un archivo vinculado que sea tramado, es decir, que esté un poco opaco, ¿no?
¿Cómo hacemos eso? Si establecemos un elemento entramado, le voy a hacer clic derecho y le voy a poner modificar gráficos en la vista. Le voy a decir, selecciono mi elemento, le doy clic derecho y le digo modificar gráficos en vista por elemento, es decir, que este elemento nada más sea afectado. Gráficos de elemento en específicos de vistas, uno es visible y dos le digo que sea tramado. Y le doy a aceptar. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente se va a hacer más opaco, es decir, va a tener una transparencia más alta y así va a ser más fácil. Pero de igual manera yo lo voy a poder usar para seleccionarlo como una referencia. ¿Se dan cuenta? Yo puedo seleccionar todos los elementos aquí para usarlos como una referencia. Y más adelante vamos a modelar obviamente como una referencia. ¿Okay? Para eso nos sirven los CADs, para eso nos sirven hasta las grillas del CAD, ¿no? La intersección de las grillas nos sirve para poder poner un muro. Por eso importamos CADs, no solo para verlos, ¿no? Sino para usarlos como referencia. Y es una muy buena práctica aprender a importar CADs de manera adecuada, como hemos visto hasta aquí. Y hasta ahí queda este capítulo. Vámonos al siguiente, que es vincular modelos de Revit. Muchas gracias.